¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a hablar del futuro de Toni Kroos, que yo creo que es realmente algo importante, clave en el proyecto deportivo 2023-2024 del Real Madrid, porque si continúa o no continúa, puede generar una serie de movimientos importantes dentro de lo que es la estructura del Real Madrid a nivel de centro del campo. Y aquí vamos a analizar si pensamos, si bien va a continuar o no va a renovar por el Real Madrid y va a tomar una decisión. Toni Kroos hoy cumple 33 años. Sí, cumple 33 años. Un Toni Kroos que llegaría, ya sabéis, en la 14-15, que debutó con Carlo Ancelotti en la segunda temporada de Carlo Ancelotti, que debutó oficialmente en un partido de Supercopa de Europa ante el Sevilla, donde hizo un partido descomunal, hablando de ese primer partido donde portó la camiseta del Real Madrid, pero a partir de ahí se generó la leyenda Kroos, futbolista descomunal, con un rendimiento tremendo, 18 títulos de por medio, y pues un futbolista que para mí ha dado una productividad descomunal al Real Madrid, con momentos mejores, peores, como todos los futbolistas que han pasado por esta casa. Pero aquí lo que vamos a analizar es si pensamos si va a continuar o no y si va a renovar con el Real Madrid. Pues bien, a tenor, atención, de lo que dijo Kroos en 2019, es muy probable que Kroos no continúe en el Real Madrid, y es más, es probable, o hay opciones al menos, de que Kroos se retire a los 33 años. Al menos esto es, atención, lo que dijo en 2019, aquí os lo dejo arriba, aquí os lo dejo para que lo leáis y lo veáis. A mí me llama la atención, y recogiendo el testigo de aquello, pues siendo a priori un hombre tan metódico y un hombre tan cabal y que analiza, yo creo, de manera fría todo, y que es un hombre muy sensato con respecto a sí mismo a nivel profesional, no me extrañaría que Kroos pudiera tomar la decisión de retirarse arriba. De esos jugadores que no esperan a su declive físico y competitivo, sino que se quiere retirar en lo más alto, o al menos en un alto nivel, como por ejemplo hizo de alguna manera Zinedine Zidane, poniendo un ejemplo de un futbolista madridista. No me extrañaría que Kroos tirase por esa línea. Si yo tuviera que apostar, y os lo he dicho en vídeos anteriores con respecto a la situación de renovaciones 2023 del Real Madrid, creo que la no renovación de Kroos a día de hoy es bastante más probable que la continuidad. Y mis argumentos son intuyendo cuál es la personalidad, como digo, de Toni Kroos, que creo que es de esos jugadores que quiere retirarse, pues eso, en una situación donde él se vea bien futbolísticamente y donde la gente le vea siendo un jugador nivel titular Real Madrid, que es a día de hoy lo que es Toni Kroos. Y creo que van por ahí los tiros, y que aquello de 2019 y lo que dijo Kroos tiene la causa-consecuencia de que en 2023 se vaya a retirar. Creo que va a poner punto de final su carrera deportiva en el Real Madrid y que muy probablemente se retire a los 33 años al máximo nivel. Puede que me equivoque, yo no tengo información del Real Madrid masculino, ya lo sabéis, esto es exclusivamente opinión como madridista, como consumidor del Real Madrid. Mi sensación es que él se quiere retirar en un prime deportivo, al alto nivel, quiere retirarse bien, con una buena imagen deportiva y entendiendo que tiene que tomar un punto distinto a nivel vital y que probablemente se quiera dedicar más a su familia, que eso es algo que también dejó entrever a Jorge Valdano en Universo Valdano en un momento determinado. Creo que esas palabras también podían tener eso, esa miga de quererle dedicar más a lo personal, y que además estamos en enero y todo lo que ha ido saliendo no invita a pensar de manera optimista de cara a la renovación y continuidad de Kroos. Y además, si a esto, y ya en modo intuitivo también, lo aderezamos con que el Real Madrid acelera por fichar a Jude Bellingham, con todo lo que hay en el centro del campo ahora mismo, pues yo creo que Bellingham, si viene, es para constituirse como un hombre titular ya en el Real Madrid. Para eso, pues o Kroos o Modric, como he dicho en varias ocasiones, no deben continuar. Y siempre he dicho que veo más probable que Modric continúe un año más a que lo haga Toni Kroos. Es mi opinión, mi sensación. Si tú tienes otra totalmente diferente y argumentos por los cuales piensas que Kroos va a renovar con el Real Madrid y va a continuar ligado al conjunto madridista, déjamelo aquí. Si opinas como yo y piensas que Kroos no solo va a dejar el Real Madrid, sino que también se va a retirar, déjamelo. Y si piensas que va a dejar el Real Madrid, pero que va a continuar en otro club, pues también déjamelo en el cajón de comentarios. Así que nada, chicos, esa es mi opinión al respecto del futuro de Toni Kroos.
Y, como siempre, muchas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado. Vamos a por ese 2023 y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!